Llegamos a la ciudad de La Zamba, la caipirinha y dueña de una de las maravillas del mundo. Quédate en este video que te voy a mostrar lo que puedes hacer en este viaje de 3 días en Río. Río, además de sus hermosas playas, es dueña de muchos atractivos que vamos a recorrer en estos días por aquí. Por su ubicación estratégica, fue la capital del país hasta 1960. Rodeada de montañas y playas, su geografía es una de las cosas que más nos gustó. Por eso es que mi primera recomendación es que te hospedes cerca del litoral. Es decir, en alguna de las playas que cuenta Río, ya sea Copacabana o Ipanema. También tienes Leblon, pero te recomiendo las dos primeras. Desde ahí podrás moverte a diferentes puntos de la ciudad fácilmente. Río es la segunda ciudad más grande en población de Brasil. Y al igual que Sao Paulo, cuenta con una muy buena red de transporte público, que incluye principalmente el metro, el tranvía eléctrico y los buses. Los taxis por aplicativo como Uber también funcionan súper bien aquí y son económicos. Podría convenir cuando son más de 2 personas. Para usar el metro debes de comprar la tarjeta Giro, cuyo valor es de 4 reales aproximadamente. Y el tramo nos salió en 6.90 reales por persona. En el caso del tranvía eléctrico o BLT Carioca, nosotros lo usamos en la parte céntrica. Y el precio es de 4.30 reales. Súper moderno, me gustó muchísimo. Solo que no recorre largas distancias como el metro. Y por último tienes los buses, que aunque no los usé, Río cuenta con una amplia flota. El precio es de 4.05 reales. Las playas son uno de los atractivos que debes de disfrutar en Río. Siempre llenas de gente, pero con una vibra que te contagia. No esperes playas paradisíacas en la ciudad. Ya sabes, habrá mucho movimiento. Y aquí va mi segunda recomendación. Es conveniente, además de lo que te voy a contar, dedicarle un día adicional para disfrutar las playas como se debe. Como te dije, las más conocidas y las que encuentras en la ciudad son Copacabana, Ipanema y Leblon. Yo encontré además una playa que me gustó muchísimo pasando Leblon, pero te contaré más información en la segunda parte de este video. Te lo dejo aquí arriba. Estamos en uno de los estadios que por muchos años fue el más grande del mundo y hoy es el más grande de Brasil. Nada más y nada menos que en el famoso Maracaná. Para llegar será sencillo, ya que hay una estación que llega directamente al Maracaná. Bueno amigos, estamos llegando al Maracaná. La estación de metro es la que está acá atrás mío. Esta de acá directamente los va a llevar a la estación del Maracaná como tal, que vamos a intentar ingresar para que al estadio y definitivamente al museo y todo lo que corresponde. Antes de comprar tus tickets, pasa por la tienda oficial. Por ahí que te animas a comprar alguna camiseta o accesorio y la usas durante tu visita para tomarte fotos. La entrada al museo nos costó 75 reales. Acompáñame a conocer el museo y el mismo estadio del Maracaná. En su mayoría es un tour autoguiado, pero sobre todo al inicio te dan una explicación general de lo que conoceremos. Y lo bueno es que es en tu idioma, ya sea portugués, español o inglés. Queridos, solo para que conozcan el camino, nosotros tenemos acá en el tour 5 etapas que ustedes empiezan acá por la izquierda para finalizar en el otro lado a la derecha, haciendo como si fuera un círculo. En la primera parte verás las zapatillas, balones y camisetas usadas en los grandes momentos de la historia del fútbol brasileño.
En la segunda parte, a través de sus huellas, dan un reconocimiento a los principales jugadores de Brasil y los de mayor relevancia. Y en la tercera será la visita al estadio como tal, pasando por los camerinos de los jugadores. Para mí, la mejor parte. Y al fin llegamos al estadio mismo del Maracaná. Este estadio es el más grande de Brasil, definitivamente, y entre los más grandes del mundo. Así que tiene bastante historia. Creo que es la parte más emocionante, después de pasar por los camerinos también. La entrada es general, como les comenté. No hay una entrada que te incluye diferentes cosas. Sé que por ahí con algunos adicionales podrías de repente tener otras experiencias, pero igual me parece que está muy bien, porque incluye la entrada al estadio Maracaná. Nuestra siguiente parada será uno de los iconos de esta ciudad, el pan de azúcar. Para comprar tus entradas puedes hacerlo de manera presencial u online a través de la siguiente página. La entrada a este patrimonio mundial actualmente cuesta 185 reales. Lo que sí te recomiendo es que compres online, para que te ahorres tiempo en las filas de acceso, como yo lo hice. Miren chicos, esta es la diferencia entre la fila que no compró sus entradas por web y los que sí compraron. Como verán, está vacío. Compren por internet. Para subir lo haremos en teleférico en 2 tramos. Primero llegamos al Morro de Urca y luego al Morro de Pan de Azúcar. Llegamos aproximadamente a las 3 de la tarde, ya que las vistas en el atardecer nos dijeron que son de las más bonitas que puedes disfrutar. Así que en el Morro de Urca nos quedamos, esperando que sean más o menos las 5:30, para recién subir a lo más alto. Igual, desde aquí tienes muy buenas vistas y vas a sacar las fotos famosas hacia el Pão de Açúcar. También tienes museos y documentales que te cuentan sobre el descubrimiento, las escaladas y cómo pasó a ser un patrimonio de la humanidad. Ya vamos a subir finalmente al Pan de Azúcar. Considerar que siempre te van a pedir tus tickets para ingresar cada momento que vayas a acceder al teleférico, definitivamente. Y hay un acceso preferencial, un acceso que pagas el doble. Es una entrada que te ayuda a acceder más rápido, sí. Es como que no haces las colas y saltas, ¿no? Algo que nos preguntamos nosotros y que probablemente tú también es por qué se llama Pão de Azúcar o pan de azúcar. Esto debido a su forma puntiaguda y la forma que antiguamente tenían los moldes de pan, hechos de caña de azúcar. Así que ahí lo tienes. Las vistas desde arriba son hermosas. Quédate lo más tarde que puedas para también disfrutar la ciudad de noche. Aquí vamos a esperar el atardecer. Unos 3 minutos o a 4 el poder subir hasta acá. Empezamos este día recorriendo el centro de Río de Janeiro. Tiene muchas cosas por ver, entre las cuales, como ven atrás, estamos en la Catedral de San Sebastián, la catedral principal, la iglesia principal aquí en Río, que tiene una forma muy peculiar y muy distinta, que asemeja a una pirámide. Está inspirada, por lo que sé, las pirámides de Centroamérica, como son la cultura maya. Así que vamos a conocerla. Esta iglesia es moderna, fue fundada apenas en 1964-79 aproximadamente. A mí me parece muy interesante y única, así que vamos a conocerla. Lo que me llamó más mi atención, además de la forma de pirámide, es que dentro se puede apreciar también la cruz de madera elevada y que está colgando en medio de la iglesia, como si estuviera elevándose hacia el cielo, representado en el techo.
después de haber recorrido esta hermosa iglesia, vamos a ir al punto de encuentro donde vamos a hacer un city tour libre que hemos registrado en internet. Acá les voy a dejar igual la página para que puedan hacerlo también ustedes. Me parece una buena idea cuando quieren conocer sobre todo los centros de la ciudad. Entonces vamos para allá. Estamos caminando por todo el centro. Esa es la parte financiera. También vemos muchos edificios. Gente a caminar, Sí, estamos día de semana, por eso hay bastante gente también. Lo que hace especial esta ciudad es lo verde también, igual que Sao Paulo, ¿no? Los Free Walking Tour funcionan en las principales ciudades y las más turísticas del mundo y es una excelente forma para conocer la historia de una ciudad. Es así que te puedes enterar de curiosidades como que los portugueses llegaron a Brasil el 1 de enero y por eso le pusieron a la ciudad Río de Janeiro, por enero. Y así, entre otras curiosidades que puedes ir descubriendo. El pago también es distinto, es un aporte voluntario que pagas al final y será equivalente a lo recibido, lo cual me parece súper bueno. Río todavía no era la capital, ¿sí? Pero ya habían descubierto el oro y la gente ya iba a buscarlo hacia Minas Gerais por este camino. Entonces también había gente que se quedaba en Río para prestar servicios, ¿sí? A esas personas que estaban de paso. Y 40 años después van a cambiar la capital a Río de Janeiro. Y después de mucha historia, caminamos hacia un jirón muy conocido aquí. Es una calle peatonal parecida a la de muchas ciudades aquí en Latinoamérica. Aquí les dejo el nombre porque creo que es un poquito difícil de pronunciar. Luego desayunamos en la confitería Colombo, una cafetería de esas tradicionales donde dicen que se toman uno de los mejores cafés de Río. Y para acompañar nos vamos a pedir un pastel de nata y un brigadeiro. Cafecitos. Uno de los mejores cafés de Son el postre típico de acá, brigadeiro. Luego pasamos por la calle El Comercio y visitamos una antigua iglesia. Fuimos a las plazas más importantes como es la Plaza 15 y la Casa del Gobernador. Luego fuimos a Cinelandia, donde conocimos por fuera el Teatro Municipal y la Biblioteca Nacional, que tienen una arquitectura muy bonita. Nos quedamos con ganas de conocer la Biblioteca Nacional porque nos dijeron que era la más grande de Latinoamérica. Así que luego fuimos a conocerla por dentro, para tomarnos fotos y dejarles estas tomas. Y por último terminamos en el barrio de Lapa para conocer por nuestra cuenta la siguiente atracción. Son 215 escalones con más de 2.000 azulejos, de los cuales más de 300 fueron pintados a mano por él. Un chileno que en honor al país que lo acogió decidió dedicar esta obra, que años más tarde, con el aporte de visitantes y extranjeros, hasta el 2013 no dejó de cambiar. Como se darán cuenta, había demasiada gente al mediodía. Por ello, vengan súper temprano. Pero como nosotros estábamos en tour y nos dejaron por aquí, nos convenía quedarnos y conocerlo de una vez. Aquí tómense unas caipiriñas que estaban buenasas. Y ya que estás aquí, aprovecha ya que estás a unos pasos de los Arcos de Lapa. Recórrelos rápido porque la zona no pinta muy segura, pero es interesante igual porque fue una de las obras arquitectónicas importantes de su tiempo. Van a encontrar este puente, un acueducto que tomó bastantes años. Hoy en día ya no funciona como acueducto, sino pueden pasar un tranvía por arriba y bueno, de ahí ya pueden hacer otras cosas que están muy cerca.
Por la tarde nos vamos a conocer el Museo del Mañana, un museo futurista fundado en el 2015 y que desde entonces se ha vuelto un imperdible cuando vengas a visitar Río. Está ubicada en la zona portuaria. Alrededor verás cómo está siendo renovado todo este espacio. Para ingresar al museo puedes comprar online o en el mismo ingreso. Nosotros lo hicimos en el ingreso y no tuvimos ningún problema. Puedes visitarlo hasta las 6 de la tarde. Para interactuar según lo que nos dijeron en nuestro idioma. El museo está dividido en 5 zonas: Cosmos, Tierra, Antropoceno, Mañana y Ahora. Este es un recorrido de lo que somos, nuestro impacto en el mundo como seres humanos, a lo que vamos y lo que podemos hacer hoy para cambiar nuestro futuro. Finalmente, ¿qué mañanas podemos imaginar con lo que hacemos hoy? Al día siguiente nos despertamos temprano para conocer una de las 7 maravillas del mundo moderno y que desde entonces se volvió en el atractivo principal de esta ciudad. A pesar de que vimos el pronóstico del clima y que pintaba por momentos nublado, pero por muchos momentos despejado, no sabíamos que arriba a lo alto podía tornarse un poco más complicado el clima. Llueve mucho en esta ciudad y en época de verano mucho más. Así que lo que les recomiendo es que no solamente vean el pronóstico abajo en la ciudad, sino que también traten de buscar información de cómo se ve el Cerro Corcovado como tal. Ya en el tren que nos va a llevar al Cristo directamente. Este tren es un tren histórico y para acceder a esta entrada pues tienes que hacerlo online y tiene un costo diferenciado con la entrada normal al Cristo como tal. El tramo para subir en tren nos demoró 15 minutos aproximadamente. Llegar a la maravilla del mundo, el Cristo de Corcovado, no es difícil. Por el contrario, es muy sencillo, hay muchos accesos, pero el problemita es que el clima no necesariamente es el mismo de abajo. Acá hay nubes elevadas y todo. Nosotros chequeamos el clima y la probabilidad de lluvia era muy baja. Y lo segundo era que también se iba a despejar probablemente temprano. No vemos la probabilidad de que se despeje tanto como otros días, no creo que vaya a ser muy soleado, pero igual. Miren, actualmente se ve así. Finalmente el clima mejoró a partir de las 11 de la mañana, dejándonos ver la vista más bonita del río. Simplemente espectacular. Es cierto que el clima mejora normalmente a partir del mediodía, pero el problema con esto es que te vas a sacar fotos con mucha gente, porque sí, normalmente se llena. Desde aquí tendrás vistas al Cristo, si es que el clima lo permite, por supuesto. Este lugar se puso muy de moda por las fotos lindas que puedes obtener desde aquí. Dentro tienes un restaurante, pero para las fotos no tendrás que hacer ningún consumo. Solo hacer una larga cola, porque la foto con el fondo de la pileta y el morro se va a ver increíble. Ahora estamos en el Parque Laje, que es un parque bastante tradicional de acá de la ciudad. Muy bonito. Está muy cerca del Corcovado. No hay nada mejor que represente a Río que la samba. Es por eso que para cerrar este día nos vamos al lugar donde nació la samba carioca, Pedra do Sal. Leímos que los días lunes son los mejores para venir, pero la verdad que nosotros vinimos un sábado y desde el viernes sabemos que los fines de semana hay mucho movimiento, sobre todo en época ya alta como es verano, mucho arte y mucho sabor. Así que la pasarás increíble, te lo recomiendo muchísimo. Sé que este video es una guía para 3 días,
Pero como te darás cuenta, es muy poco para esta ciudad, por lo que se para un par de días más para disfrutar lo mejor de sus playas y de la ciudad de Río desde el cielo, como lo hicimos nosotros. Así que no te puedes perder el siguiente video en Río.